Muy buenos días. En nombre de la Secretaría Técnica y en el mío propio, les doy la bienvenida a esta tercera jornada del 10º Encuentro Regional del Observatorio para el Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Juan Fernando Marrero, soy miembro de la Secretaría Técnica del ODA desde 2019 y punto focal de la Universidad Central de Venezuela. A lo largo del día de hoy finalizaremos las exposiciones de los dos últimos bloques de investigaciones correspondientes a la 9ª convocatoria de investigaciones del ODA-ALC. Deseo recordarles que este evento será retransmitido por Twitter Live a través de las cuentas @FAO Mesoamérica y @América Latina Sin Hambre, @ALC Sin Hambre, a través del hashtag Universidades contra el Hambre. También aprovechar para mencionar que los participantes deberán tener sus micrófonos apagados durante las presentaciones de los ponentes y que tendrán disponible el chat para realizar preguntas y comentarios sobre las ponencias. Igualmente recordarles que el día de mañana se realizarán las votaciones vía web para elegir 5 miembros de la Secretaría Técnica. Igualmente se votará sobre la propuesta de reforma del reglamento de la Secretaría Técnica. Solo podrán votar los puntos focales de cada universidad y será solo un voto por universidad. Hoy, al final de la tarde, se les enviará el enlace para participar en la sesión de mañana. Recuerden que el enlace para participar en la sesión de mañana es distinto al que se ha venido utilizando en las sesiones previas. La sesión de mañana será cerrada para las personas designadas por las universidades del ODA. Muchísimas gracias. Sin más dilación, les presento el primer bloque de investigaciones de la jornada relacionada con el derecho a la alimentación, a una alimentación adecuada en grupos poblacionales específicos. Este bloque consta de 3 investigaciones de 15 minutos, en las que avisaré a los ponentes cuando queden 5 minutos para finalizar el tiempo, y una sección final de 15 minutos para preguntas del público. La primera investigación a presentar el día de hoy se titula Medidas gubernamentales para garantizar la alimentación escolar en el contexto de la pandemia COVID-19 en Brasil, realizada por la Universidad de la región de Joinville, Brasil. Estimadas Gabriela, Kerber y Sueni Zimmerman tienen la palabra en los próximos 15 minutos. Adelante, buenos días. Gracias. Olá a todos, sou Gabriela Kerber e junto com a Suiane Zimmerman, Ionada Alonso e a Fernanda Lapa, apresentaremos a pesquisa da Universidade da região de Joinville, Univille, Brasil, intitulada Medidas Governamentais para a Garantia da Alimentação Escolar no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. A presente pesquisa, ela surge logo após a classificação da doença causada pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Ela parte de uma preocupação em acompanhar as medidas governamentais do governo brasileiro para garantir a segurança alimentar dos estudantes que dependiam da alimentação escolar. O Brasil foi um dos 199 países a optar pelo fechamento das escolas já em março do ano de 2020. Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa é identificar as medidas adotadas no Brasil a nível federal e estadual que visavam cumprir as recomendações para a garantia do direito à alimentação dos escolares assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano de 2020. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica dividida em 2 etapas, sendo a primeira delas a identificação da bibliografia sobre medidas adotadas pelo governo federal e pelos estados, sendo 26 estados e Distrito Federal, que apontavam para combater os efeitos da pandemia no Brasil, mas impactavam diretamente na alimentação escolar. Para a seleção dos dados que compõem essa etapa, eles estão contidos no apêndice da pesquisa e foram consideradas as seguintes fontes: busca na internet por atos normativos, leis, portarias, decreto, informe e resolução, visita a página do Ministério da Educação e das respectivas secretarias dos estados, visita a página dos Conselhos de Alimentação Escolar de cada estado,
Visita a página do Tribunal de Contas da União e de cada estado e complementação com notícias de órgãos e agências oficiais. Já a segunda etapa, ela parte de uma análise crítica dessas medidas em relação às recomendações da FAO. Para isso foi utilizado o documento norteador elaborado pela FAO, juntamente com o Programa Mundial de Alimentação e da Unicef, que traziam 5 diretrizes, 5 recomendações. Foram consideradas 4 dessas recomendações, que tratavam especificamente da alimentação durante o fechamento das escolas, durante o ensino remoto, comparadas dentro das premissas do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são 4 descritores, sendo eles a manutenção da flexibilidade e capacidade de resposta, garantindo protocolos alimentares e também de biossegurança, a manutenção da segurança alimentar e nutricional. Dentro dela são observados os critérios como a manutenção da aquisição de produtos da agricultura familiar, da manutenção da qualidade nutricional, sendo essas premissas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o atendimento da universalidade, a regularidade da distribuição dos itens alimentícios, o aproveitamento das redes de segurança sociais já existentes e manter em conta que as necessidades alimentares e nutricionais, priorizando os alunos em situação de vulnerabilidade. Bom, neste momento do levantamento, nós organizamos os dados levantados com uma coluna destinada aos dados encontrados para cada um dos 26 estados da Federação e também para o Distrito Federal, e uma coluna para cada uma desses descritores que foram selecionados para pesquisa. Então, um para o descritor 1, 2 e também o 3 e o 4. E aqui nós organizamos os dados levantados, colocando algumas tags para identificar se eles foram cumpridos, se eles foram parcialmente cumpridos ou se eles não foram cumpridos. Na sequência, fizemos a identificação da diferença do desempenho desses 26 estados e do Distrito Federal enquanto blocos por regiões do Brasil, assim que somos um país muito grande, continental, e possuímos pelo menos, possuímos 5 regiões no nosso país. Também fizemos a adequação de cada estado e Distrito Federal às diretrizes do PNAE e às recomendações da FAO através dessas tags. Para tanto, foram atribuídas as seguintes pontuações. Aqueles estados que tiveram um critério atendido recebiam a pontuação 1, um critério parcialmente atendido, pontuação 0,4 e não atendido, pontuação 0. Com essa atribuição, os estados e o Distrito Federal foram distribuídos em 7 grupos, que vão de A a G, de acordo com as suas pontuações. Com base nessa classificação, foi possível comparar o desempenho entre os estados e o Distrito Federal, sendo que A correspondia ao grupo de estados que atenderam a todos os 3 critérios, e G ao grupo de estados que tiveram 2 critérios considerados não atendidos e apenas um critério considerado parcialmente atendido. A partir dessa classificação, foi possível identificar os estados com os melhores e os piores desempenhos, bem como identificar quais foram os casos que se destacaram nesses estados. Então, trouxemos um exemplo também, um trecho dessa planilha, demonstrando os estados que ficaram no grupo A, com 3 critérios atendidos, e os estados que ficaram no grupo G, com apenas um critério parcialmente atendido. Bom, quanto ao levantamento bibliográfico, falando um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil, iniciamos por apresentar que a alimentação escolar ela é garantida pela Constituição Federal, portanto, ela é um dever do Estado, e ela acontece através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE ele teve origem já na década de 50, por meio de um decreto federal, e ao longo dos anos ele teve, então, medidas ampliadas e regulamentadas pelo governo. A mais recente é de 2009 e que garante a todos os estudantes da educação básica e estudantes de jovens e adultos matriculados na rede pública de ensino ou estudando em escolas filantrópicas associadas ao governo. Ele tem algumas diretrizes que aqui foram consideradas para poder avaliar a garantia do direito à alimentação, e são elas: o emprego de uma alimentação saudável e adequada, que respeite a cultura e tradições de hábitos alimentares, a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, a universalidade de atendimento a todos os alunos matriculados na rede, a participação da comunidade no controle social, o apoio ao desenvolvimento sustentável. Isso acontece por meio da aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos localmente,
com preferência, né, pela agricultura familiar. O direito à alimentação escolar, por fim, né, com a garantia da segurança alimentar a todos os alunos de forma igualitária, respeitando diferenças biológicas de idades e condições de saúde. O governo federal ele faz esse repasse do PNAE para os estados em 10 parcelas anuais, com base no censo escolar do ano anterior, e esse repasse é feito por uma autarquia, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é quem monitora e acompanha a execução do programa. É importante ressaltar que esse recurso ele é complementar e exclusivo para a compra de gêneros alimentícios, sendo que 30% dele deve ser destinado à aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, os estados e municípios, eles devem destinar recursos próprios para complementar essa compra e para a contratação de qualquer bem e serviço que seja necessário para a execução do programa. Também, né, são participantes do PNAE as entidades executoras, os conselhos de alimentação escolar e as unidades executoras, que são aquelas que representam as escolas e que vão receber esse benefício. Para ter dimensão do tamanho, noção da dimensão do programa, no ano de 2019 foram atendidos 40 milhões de estudantes pelo programa. Isso dá uma média de 150 mil escolas, aproximadamente quase 4 milhões de transferências, né, 4 milhões de reais em transferências de benefício, que se converterem em uma média de 50 milhões de refeições diárias distribuídas nas escolas brasileiras. Bom, feita essa primeira parte do levantamento acerca da alimentação escolar no Brasil, nós fizemos um segundo momento, a pesquisa bibliográfica sobre medidas adotadas em resposta ao enfrentamento da pandemia que possuíam impactos diretos na alimentação escolar. A primeira lei e principal delas foi a Lei 13.987, de 7 de abril de 2020. É uma lei federal que acrescentou o artigo 21A à Lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ela estabelecia que durante o período de suspensão de aulas nas escolas públicas da educação básica, em razão da situação de emergência de calamidade pública, ficou autorizada em todo o território nacional, de forma excepcional, a distribuição imediata aos pais e responsáveis dos estudantes nelas matriculados, pelo acompanhamento do CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos no termo dessa lei. E foi esse motivo que nos motivou a levantar quais foram as ações adotadas por cada um dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a única legislação em nível federal estabeleceu apenas essa permissão, essa autorização para a distribuição dos gêneros alimentícios, mas não regulamentou de que forma isso deveria ser realizado. O que é uma vantagem em alguns aspectos, já que cada estado pôde fazer as adequações necessárias e regionais, mas também é um grande desafio, já que esses estados não necessariamente estavam preparados para assumir essa responsabilidade. Uma outra resolução que nós elencamos aqui em nível federal foi a resolução número 2, também de abril de 2020, que é do FNDE, que é uma cartilha com orientações para a execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia de Covid. Então, essas orientações talvez puderam auxiliar um pouco mais essas pessoas responsáveis pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 5 minutos, desculpa, Suani, 5 minutos para terminar. Adelante. Obrigada. No terceiro momento, fizemos a leitura de quais foram as recomendações da FAO, do Programa Mundial de Alimentos e da Unicef sobre a alimentação escolar nesse período de fechamento das escolas em razão da pandemia de Covid-19, e aí sim fizemos o levantamento das medidas adotadas pelos estados e Distrito Federal, organizando as diretrizes do PNAE, conforme a Gabriela já mencionou também, em 4 listas, e aí conseguimos organizá-las em 4 colunas de acordo com as diretrizes e também com as recomendações da FAO. Nos resultados, nós podemos destacar alguns achados interessantes. Primeiro, com relação ao número de estados que atenderam a todos os 3 critérios levantados pela pesquisa, que foram somente 5 estados brasileiros, e também um número bastante assustador de 2 estados brasileiros que não conseguiram atender plenamente a nenhum dos 3 requisitos investigados, atenderam apenas um critério de forma parcial. Também encontramos a situação do estado da região centro-oeste, que foi a região que melhor atendeu aos critérios, e a região sudeste como a região do Brasil que pior atendeu a esses critérios pesquisados.
Aqui o destaque de algumas boas práticas dos estados que foram melhor classificados. No mapa é possível ver os apontamentos de onde eles se encontram, sendo que não houve, então, uma unidade regional, uma padronização regional dos resultados. E entre as medidas destacam-se a universalidade, sendo que a maioria desses estados, eles priorizaram os alunos vulneráveis no primeiro mês, com atendimento imediato, e ao longo do primeiro semestre, então, foram ampliando o benefício para os demais alunos da rede. Eles tiveram a regularidade atestada, isso principalmente quanto à clareza das informações, a transparência com que elas eram disponibilizadas para a população, sobre a quantidade, dias, datas e a composição dos kits. Eles fizeram a manutenção das compras da agricultura familiar, o que também garante uma qualidade nutricional, pois os produtos eram elaborados com kits que continham produtos frescos, e tiveram ações específicas para estudantes vulneráveis. O que é interessante é que eles utilizaram medidas combinadas, programas de transferência de renda, como Bolsa Merenda, Vale Renda para esses alunos, combinadas à entrega de kits de alimentos, e assim eles asseguravam um suporte nutricional adequado, que é diferente de alguns estados que optaram por apenas fazer o repasse financeiro, sendo esta uma opção que dá um suporte, mas não garante que, de fato, esses alunos vão ter uma alimentação com suporte nutricional adequado. Passando para as conclusões, nós conseguimos resumir em 3 grandes grupos muitas conclusões que podemos tirar a partir do levantamento realizado. O primeiro deles, a gente consegue fazer observando o apêndice 1, de que o governo brasileiro desenvolveu ações que cumprem as recomendações estabelecidas pela FAO sobre a alimentação escolar durante a pandemia. Entretanto, esse atendimento aconteceu de uma forma muito desigual em todo o país e até mesmo entre municípios de um mesmo estado. Não houve regularidade evidente, nem qualidade, houve interrupção das compras de agricultura familiar em muitos estados e na maior parte dos municípios. A segunda conclusão que podemos ter é de que, tendo em vista o contexto nacional, cabe ressaltar também a enorme dificuldade encontrada para o levantamento de informações oficiais, dificuldade essa que nós encontramos na hora de elaborar a pesquisa. Os governos não apresentam os cronogramas de entregas, não têm todas as informações sobre ações realizadas, existe uma ausência de dados oficiais sobre a implementação da alimentação escolar, o que evidencia a falta de transparência e o controle social, uma das premissas para qualquer democracia e também um dos pilares do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por fim, embora exista uma orientação para o atendimento prioritário a grupos mais vulneráveis, parte considerável dos estados analisados não atendeu ou atendeu de forma tardia ao princípio da universalidade, deixando assim de cobrir a totalidade de alunos ou incluindo a totalidade desses alunos e alunas de forma tardia. É isso, acho que cumprimos o nosso tempo. Muito obrigada a todos, espero que tenham conseguido compreender o nosso português um pouco devagar e estamos à disposição para as perguntas depois. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela e Suani, pela excelente apresentação. Seguiremos con la Universidad de la República del Uruguay y su investigación Derecho a la alimentación adecuada en personas celíacas. Adelante, por favor, Florencia Seriani y su equipo. Les recuerdo que al igual que los demás, cuentan con 15 minutos para su intervención. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Florencia Seriani, yo soy profesora adjunto de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República de Uruguay. Esta investigación, que es Derecho a la Alimentación Adecuada en Personas Celíacas, la hicimos con un grupo de colegas, la profesora agregada Miriam de León, la asistente Cecilia Aguilar y la estudiante Valera Chitadí. Bien, un poco para entender de lo que estamos hablando, saber que la enfermedad celíaca es una enteropatía que afecta al intestino delgado, tanto en niños como en adultos, y que estos son predispuestos genéticamente, ¿no? Y precipita esta enfermedad la ingestión de alimentos que contienen gluten, y el gluten está en todo lo que es trigo, avena, cebada y centeno, y todos sus derivados. Es importante saber que el tratamiento actual para la enfermedad celíaca es una dieta estricta libre de gluten de por vida, es el único tratamiento para dicha enfermedad.
Está claro, y así lo dice la bibliografía, que el acceso y la disponibilidad a estos alimentos libres de gluten son uno de los factores que más determinan la adecuada adherencia a esta dieta. El objetivo general de esta investigación fue conocer la situación de las personas celíacas en relación al derecho a la alimentación en Uruguay. Dentro de los objetivos específicos, nos planteamos determinar las características sociodemográficas de esta población de estudio, describir las posibilidades de acceso a la información, el acceso económico y también geográfico a alimentos libres de gluten, identificar las dificultades en la preparación o consumo de estos alimentos, conocer cómo la pandemia por COVID-19 pudo haber afectado o influido en la alimentación de las personas celíacas, describir cómo la enfermedad celíaca afecta la vida cotidiana de estas personas, y a su vez conocer la percepción sentida sobre el respeto al derecho a la alimentación adecuada en celíacos en Uruguay. Para esto diseñamos un estudio descriptivo de corte transversal, aplicamos un cuestionario online a personas celíacas, la muestra se realizó por conveniencia, todas las personas fueron reclutadas por medio de una asociación que las nuclea en Uruguay, que es la ACELU, Asociación Celíaca del Uruguay. Respondieron al cuestionario personas mayores de 18 años, que podían ser el propio individuo que tuviese enfermedad celíaca o alguna familiar que respondiera por el celíaco de la familia. En todo momento se respetó los principios éticos y fue obviamente presentado ante el Comité de Ética de la Escuela de Nutrición. Este es un poco el formato que enviábamos a las personas, y bueno, y ellos iban contestando de forma muy, muy sencilla el cuestionario que les planteamos. Bueno, algunos de los principales resultados de esta investigación. En primer lugar, alcanzamos una totalidad de 206 personas encuestadas. La media de edad de estas personas fue de 33 años. El sexo que más contestó el formulario fue el sexo femenino, las personas del sexo femenino. 93% de quienes contestaron residían en áreas urbanas, ¿sí? Y el resto en la ruralidad. Y un 20% presentaba otras enfermedades que también condicionaban la alimentación, como pueden ser diabetes o hipertensión. Bien, del total de encuestados, 4 personas relatan haber recibido o recibir ayuda del Estado por su condición celíaca. Es importante saber que en Uruguay el Estado apoya a enfermos crónicos, a las personas celíacas el apoyo es mensual por medio de la transferencia económica de una tarjeta, por medio de una tarjeta, o canastas de alimentos. Pero lo que es importante es que la persona tiene que estar en una situación de pobreza extrema o indigencia para poder recibir esta ayuda. Entonces, claramente el público que alcanzamos con esta investigación online no era en su mayoría de estas condiciones. Entonces, bueno, por esto podemos interpretar que el número es tan bajo de personas que reciben ayuda del Estado. De todos modos, una relató recibir la canasta de alimentos, otra esta ayuda o transferencia económica, y 2 más reciben ayuda, pero no sabían decirnos qué tipo de ayuda era la que recibían. Otro punto no menor es que un 82% de los encuestados relatan no ser o no pertenecer a ninguna asociación. Si bien, como yo les decía en la metodología, llegamos a las personas por medio de ACELU, que es esta asociación. Para formar parte realmente de esta asociación, las personas tienen que abonar una mensualidad. Entonces, si bien muchos conocen la asociación y están en vínculo por redes sociales, no todos forman parte de la misma. Y de esta forma vemos que un 82% no forma parte de ninguna asociación dedicada a la enfermedad celíaca. Y esto también lo preguntamos porque hemos visto en otros estudios que quienes pertenecen a asociaciones dedicadas a la enfermedad celíaca tienen una mayor adherencia al tratamiento. Bien.
El 100% de los encuestados, los 206 personas encuestadas, consideran que el etiquetado de alimentos libres de gluten debería ser obligatorio en Uruguay. En Uruguay no contamos con esto, ¿sí? Los alimentos no tienen ningún etiquetado que los identifique, o no tienen ningún etiquetado regulado que los identifique como alimentos libres de gluten en la comercialización. Y entonces preguntábamos cómo afectaba esto en la vida cotidiana de ellos, y un 86% nos decía que afecta mucho la vida cotidiana el no contar con un etiquetado obligatorio de alimentos. Un 60% considera que no le resulta sencillo preparar alimentos libres de gluten, o porque no le quedan bien las preparaciones, o por miedo a la contaminación cruzada que puede llegar a existir y que también eso pone en riesgo la salud de las personas, porque deben cocinar diferente que el núcleo familiar, por presentar diferentes ingredientes. Entonces, por diferentes razones, no les resulta sencillo preparar estos alimentos. Un 96% de los encuestados relata que existen muy pocas alternativas de alimentos libres de gluten en restaurantes, bares y comedores, y que esto influye mucho de forma negativa en su vida cotidiana. Disculpen. Un 70% casi respondió tener dificultades para la compra de alimentos libres de gluten cerca de su casa, y esto se debía a que no siempre habían esos alimentos disponibles, ¿sí? No había una disponibilidad geográfica a estos alimentos, y a su vez casi un 30% nos relata que el precio es muy elevado y que no tienen acceso económico a la compra de estos alimentos. Les preguntábamos cuál era la percepción de costo de estos alimentos, ¿no? Siempre se dice, o bueno, en Uruguay siempre se comenta que el precio de los alimentos libres de gluten es mucho más elevado que el del resto. Y bueno, efectivamente la percepción es que un 37% relata que los alimentos son 100% más costosos, un 30%, un 29% relata que son 200% más costosos, y un 18% de los encuestados nos cuentan que son 300% más costosos. Y solo un 0,5% relata que considera o percibe que el precio es igual al de los alimentos convencionales. En Uruguay contamos, sí, si bien no tenemos el etiquetado obligatorio, contamos con unos listados que los genera el Ministerio de Salud Pública y también las asociaciones que nuclean enfermos celíacos, que son listados que mencionan cuáles alimentos y cuáles marcas comerciales son libres de gluten. Entonces, un 80% de los encuestados conocen estos listados y los relatan como que son efectivos y son útiles para su vida. Por otro lado, le preguntábamos, bueno, en función de la información que recibió sobre la enfermedad celíaca, si la considera suficiente, un 58% relata que fue suficiente, y quienes más les comunicaron fueron justamente las asociaciones dedicadas a la enfermedad celíaca y después el personal de la salud. Sin embargo, cuando le preguntábamos qué pasaba con el resto de las personas que no somos celíacas, qué percepción tenían ellos del conocimiento de esta enfermedad, nos cuentan que un 73% de ellos, considera que en Uruguay no existe información suficiente sobre esta enfermedad y su tratamiento. Y relatan que quienes menos tienen información, o quienes más deberían estar informados y no lo están, es la sociedad en general, el equipo médico tratante, los lugares de elaboración de alimentos libres de gluten, el entorno laboral y la familia. Son los principales lugares que ellos consideran que deberían estar mejor informados. Uno de los objetivos también era indagar si la pandemia por COVID-19 había afectado en algo la adherencia a la dieta libre de gluten, y un 27% dijo que sí, y un 12,1% dijo que tal vez la epidemia o la pandemia había afectado. Florencia, 5 minutos. Perfecto. Un 52% considera que la enfermedad celíaca condiciona su vida social mucho, un 42% relata que poco. Bien.
y esto quizás es lo más contundente, que un 86% de los encuestados relata o considera que el Estado uruguayo no contempla el derecho a la alimentación adecuada para los enfermos celíacos. A modo de conclusiones, pudimos ver que claramente el acceso a la información adecuada, el tratamiento y los alimentos libres de gluten, como la disponibilidad, el acceso físico y económico a todos estos alimentos, son factores que claramente inciden en la adherencia al tratamiento y repercuten en la calidad de vida. Se pone de manifiesto la importancia de que sea obligatorio el etiquetado de alimentos libres de gluten en Uruguay. Asimismo, se evidencia la percepción de costo elevado de estos alimentos y consideramos que sería importante implementar estrategias a nivel estatal para asegurar un costo más accesible a estos alimentos. Es contundente y preocupante que un elevado porcentaje de encuestados siente que en Uruguay no se contempla su derecho a la alimentación adecuada, y consideramos que se debe velar por continuar trabajando para alcanzar y mantener este derecho que involucra la alimentación y la salud de las personas, siendo el Estado responsable de asegurarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia, y al equipo de la Universidad de la República del Uruguay por esta excelente presentación. Quiero recordarles a los participantes que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas. El segmento de preguntas de este bloque se abrirá después que finalice la próxima presentación que paso a introducir. Sería la última de este bloque, y esa investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Cuenca, Ecuador, titulada La seguridad alimentaria y situación nutricional en el marco de los derechos constitucionales y humanos de los adultos mayores de las zonas urbanas y rurales de la provincia de La Suay, en Ecuador. Para ello les presento a Victoria Abril Ulloa. Adelante, Victoria, tienes la palabra, son 15 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Voy a poner la presentación. Les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir los resultados de nuestro estudio. En primer lugar, quiero presentar a mi grupo de investigación, a mis compañeras Lorena Encalada, mi compañera Janet Encalada. También algo que es importante, nosotros declaramos no tener ningún conflicto de intereses para el desarrollo de esta investigación. Este trabajo se ha realizado al sur del Ecuador, en la zona andina del sur, en la provincia de La Suay. Como introducción, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la esperanza de vida ha incrementado en los últimos años, y obviamente esto también ha llevado a un incremento de la población adulta mayor. Esto podría considerarse como un éxito en las políticas públicas de salud y también en el desarrollo económico de un país. Sin embargo, esto también nos hace reflexionar en el gran desafío que tienen los gobiernos para poder dar una calidad de vida adecuada a los adultos mayores y cumplir con el objetivo planteado por la Organización Mundial de la Salud, que es que todas las personas debemos tener un envejecimiento saludable. Estas cifras, o esta población adulta mayor, se ha considerado que entre el 2015 y 2030 incrementará en un 64%, es decir, pasará de 900 millones a 1.400 millones. En el Ecuador, la esperanza de vida en el 2019 fue de 77 años y se espera que en los próximos años se incremente incluso a 80 años y más. En el 2020, la población adulta mayor en el Ecuador se estimó que fue de alrededor de 1.310.000 personas. Sin embargo, esto también debe evaluarse por las condiciones y por el impacto que tuvo también el COVID. Además, es importante recordar que la inseguridad alimentaria y la nutrición están estrechamente relacionadas a nivel mundial, como se ha visto también en este encuentro. Hay cifras elevadísimas de inseguridad alimentaria moderada y severa. Aquí he puesto algunas cifras, por ejemplo, en Asia, 1.03 billones, en África, 675 millones, en América Latina y el Caribe, 205 millones, en América del Norte y Europa, 88 millones, en Oceanía 5.9 millones, y algo que es importantísimo recalcar, que también ya lo han comentado algunos compañeros, es que la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria es mayor en mujeres que en los hombres.
Además de estas cifras, que si bien es importante conocer cuánta población adulta mayor tenemos, ¿no es cierto?, y la inseguridad alimentaria, es importante conocer nuestras cifras en la región. En este sentido, en América Latina, en el caso de los adultos mayores, los datos sobre inseguridad alimentaria todavía son bastante limitados. Hay estudios como, por ejemplo, en México, que han reportado un 67% de inseguridad alimentaria en los adultos mayores, en Chile alrededor de un 40%. Y recordemos que la inseguridad alimentaria y la malnutrición tienen una relación muy cercana, no solo con la desnutrición, sino también con el sobrepeso, la obesidad, la depresión, la funcionalidad, etcétera, comparado con aquellos que tienen seguridad alimentaria. Es importante también considerar, en el caso de los adultos mayores, que este grupo presenta cambios biológicos, psicológicos, sociales, económicos, ¿no es cierto? Y todo eso va a tener un impacto no solo en su alimentación y en su calidad de vida, sino también en el acceso a la salud que las personas pueden tener. En el Ecuador no se cuenta o no se contaba con información actualizada sobre el estado nutricional y la seguridad alimentaria de los adultos mayores, y en el caso de este estudio fue el primero que se realiza a nivel de la provincia. Nuestro objetivo fue evidenciar el grado de seguridad alimentaria y la situación nutricional de los adultos mayores de las zonas urbana y rural de la provincia de La Suay en el marco de los derechos constitucionales y humanos. Nuestra provincia se encuentra, como les indicaba, al sur de la zona andina. Entonces, tenemos, digamos, una muestra, en este estudio participó una muestra representativa de toda la provincia. Se realizó este estudio en 400 adultos mayores que participaron tanto del área urbana como del área rural. En el caso del área urbana participaron 188 personas y en el caso del área rural 212. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado previo antes de participar en el estudio. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca. Nosotros realizamos este estudio de manera personal en cada una de las casas de estos 400 adultos mayores. Se realizó con personal que estuvo previamente estandarizado. Se realizaron medidas antropométricas de peso y de talla para poder obtener el índice de masa corporal, y la valoración se hizo de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud. Realizamos también encuestas donde pudimos obtener datos demográficos, datos de seguridad alimentaria. Esta se realizó con la escala de seguridad alimentaria latinoamericana, y también tuvimos datos de nivel socioeconómico con la encuesta nacional para determinar el nivel socioeconómico en la población ecuatoriana. Posteriormente realizamos el análisis de datos, toda la información que se recolectó en las encuestas y también con las medidas antropométricas. Se realizó una estadística descriptiva y análisis bivariado con el programa estadístico SPSS, y el objetivo que también nosotros nos planteamos era el análisis de los derechos constitucionales. Esto se realizó mediante, se hizo con una revisión bibliográfica. En cuanto a los principales resultados que encontramos, nosotros describimos el grupo de personas que participaron de acuerdo a la edad, también de acuerdo al sexo. En este caso nosotros tuvimos una alta participación de personas entre 65 y 84 años, pero también tuvimos participantes mayores a 85 años. También tuvimos una alta participación de mujeres, en este caso del 60.30%. También determinamos el estado civil, se conoció el estado civil de nuestros participantes, encontrándose que la mayoría de ellos eran casados o eran viudos también la mayoría. Principalmente los participantes se autoidentificaron como con etnia mestiza. En cuanto al nivel de educación, algo que nos llamó la atención es que tanto en el área urbana como en el área rural tenemos una alta prevalencia de personas sin escolaridad o con escolaridad apenas en la primaria. Si nos fijamos en estos datos que están en amarillo, es decir, tenemos más del 77% que no tuvieron acceso a la educación o que apenas pudieron cumplir la primaria, que en el caso del antiguo régimen de educación era de 6 años.
¿no? Son muy pocos los adultos mayores que han podido estudiar la secundaria y muchos menos todavía estudios superiores. En cuanto al estado nutricional, nosotros encontramos una alta prevalencia de desnutrición, que fue de un 10.25%, pero también nos llamaba muchísimo la atención la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, que estaba cerca del 50%. Es decir, que prácticamente el 60% de la población de adultos mayores en la provincia tiene malnutrición por déficit o por exceso. También el análisis ya que hicimos de la inseguridad alimentaria, encontramos también cifras elevadísimas. En el caso de los hogares en el área rural, tenemos que se alcanzaba esto al 70% en el caso de los hogares que tenían adultos mayores únicamente. Y en el área urbana era de 43% y el total nos daba 57%, que es una cifra en realidad altísima. Es decir, que prácticamente 6 de cada adultos mayores tienen inseguridad alimentaria. En el caso de los hogares que tenían o donde vivían adultos mayores junto con menores de 18 años, también las cifras son elevadísimas y la tendencia se mantiene también en el área rural. Otro dato que es importantísimo también para nosotros era ver el nivel socioeconómico y encontramos que 24.75% se encontraban en nivel socioeconómico bajo y un 35% en nivel socioeconómico medio bajo. Es decir, que de igual manera más de la mitad de nuestra población tenía un nivel socioeconómico realmente preocupante, porque esto puede condicionar el acceso a la alimentación. En cuanto a la asociación de la inseguridad alimentaria con algunos factores, nosotros encontramos de igual manera que en aquellos hogares donde solo vivían adultos mayores, la inseguridad alimentaria estuvo asociada al sexo femenino, también estuvo asociada al nivel de instrucción, que como les había indicado es muy alto, también al pertenecer o vivir en el área rural. En el caso también de las personas que no tienen acceso a seguridad social o seguros de salud, también estuvo asociada la inseguridad alimentaria y también al nivel socioeconómico bajo y medio bajo. En el caso de los hogares que tenían adultos mayores y también menores de 18 años, encontramos que igual existe una fuerte asociación con el lugar de residencia, es decir, en este caso con el área rural, con el tener un acceso a un seguro de salud. En este caso, el no tener acceso generaba también o estaba asociado a la inseguridad alimentaria y también el pertenecer a niveles socioeconómicos bajos y medio bajos. En cuanto a los resultados con respecto al análisis de los derechos, nosotros encontramos que en la Constitución de la República, en varios artículos, se menciona la garantía que debe dar el Estado a los adultos mayores en cuanto al derecho a la alimentación, a la atención prioritaria a las personas adultas mayores comprendidas a partir de los 65 años de edad. También se establece que el gobierno tiene que generar políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores para garantizar la nutrición, la salud, el cuidado diario en el marco de la protección integral de los derechos. También la ley orgánica, también de los adultos mayores, señala en el artículo 9 que es deber del Estado brindar acceso a los diversos programas de alimentación a los adultos mayores. Se han encontrado algunos programas que se han generado dentro del país, entre ellos este programa Mis Mejores Años, que está enfocado en la atención integral a los grupos más vulnerables, entre ellos que son los adultos mayores, garantizando un acceso a la salud, un acceso a una vida activa y saludable. Sin embargo, algo que es importante recalcar es que la inseguridad alimentaria en los adultos mayores, como hemos visto, es extremadamente elevada. Estamos hablando de prácticamente un 60% de la población adulta mayor tiene algún grado de inseguridad alimentaria, lo cual es una cifra muy alta y preocupante, no solo porque estamos hablando del acceso que tienen a la alimentación, sino que esta alimentación deficiente o esta alimentación inadecuada
puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que también generan a su vez un impacto en la economía del hogar de estas personas. Adicionalmente, es importante recordar que con los cambios que tienen los adultos mayores, la falta de acceso a una remuneración económica o tener una remuneración económica muy bajita también impide que tengan una alimentación adecuada. Posiblemente esto hace que los adultos mayores consuman alimentos que son de baja calidad nutricional, productos procesados, una alta cantidad de productos ricos en carbohidratos o en azúcares simples, que no solo no aportan la suficiente cantidad de nutrientes y de vitaminas, sino que pueden empeorar su situación de salud y también su calidad de vida. También, como en otros estudios, nosotros hemos visto que la alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad están asociados a la inseguridad alimentaria y no menos importante también la desnutrición. El hecho de pertenecer o de vivir en el área rural también influencia o tiene una asociación fuerte con la inseguridad alimentaria. De igual manera, la falta de instrucción educativa, el pertenecer a los niveles socioeconómicos bajos. En el caso de las políticas públicas que nosotros revisamos y analizamos, encontramos que tenemos varias políticas enfocadas en la protección de la salud, de la alimentación, de los derechos de los adultos mayores y que ellos tengan una calidad de vida adecuada. Sin embargo, por lo que se puede estimar y con los datos que hemos obtenido, estos programas no están siendo suficientes y teniendo un impacto realmente fuerte y positivo en la población. Esto se reflejaría en los datos que nosotros hemos encontrado. Es importante que se generen políticas, pero que además de generarse las políticas, sean evaluadas de manera digamos, cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Además, en la evaluación de estas políticas deben participar la misma población de adultos mayores. También sería importante que se involucre más la academia, también los representantes de la sociedad civil y en general la sociedad civil, para que estas políticas que se generan realmente tengan una adaptación a la realidad de las personas y por otra parte que pueda también evaluarse el impacto que tiene la población. Además, es importante también indicar que la academia tiene una oportunidad importante al fomentar el cuidado, la protección de los adultos mayores en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, en todas las áreas del conocimiento. Y como había indicado también la participación de la sociedad civil, los líderes comunitarios, las autoridades locales, también es fundamental para promover programas que sean efectivos y que garanticen el envejecimiento saludable para cada una de las personas, donde cada uno sea protagonista de este cambio hacia un bienestar en la comunidad. Adicionalmente, también es importante valorar el impacto. ¿Sí? Hay que ir cerrando, Victoria. Sí. Sí, vale. Es importante valorar el efecto que ha tenido el COVID en los adultos mayores y obviamente generar programas y políticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias al equipo de la Universidad de Cuenca por esta también excelente presentación. Quiero agradecer a los equipos que intervinieron en este bloque por sus excelentes presentaciones y también por su excelente ajuste al tiempo disponible. Pasamos al bloque de preguntas. Disponemos unos 15 minutos. Recuerden que pueden hacer en el chat, me pasan a la mesa las siguientes preguntas. Una de ellas es para el equipo de Brasil, de la Universidad de Joinville. Preguntan: de las recomendaciones del estudio, ¿qué prioridades pudieran establecer para mejorar los programas de alimentación escolar durante los tiempos de pandemia? Para el equipo de la Universidad de Uruguay me llega esta otra. ¿Existe regulación en el Uruguay para el etiquetado de alimentos que contemple las advertencias a las personas celíacas, o es un asunto que se deja voluntariamente al sector privado que los produce? Y para la última presentación de Victoria, el equipo de la Universidad de Cuenca
si existe algún tipo de garantía mediante los entes administrativos o judiciales que reflejen la protección de los adultos mayores. Entiendo que la pregunta va un poco relacionada a si existe una correlación entre los planteamientos constitucionales y legales, que lo hay en la República del Ecuador, y el comportamiento tutelar, de tutela, que deben mantener acorde con esos lineamientos constitucionales y legales en el Ecuador en relación a esas poblaciones específicas. Recuerden que disponemos solamente 15 minutos y les agradecemos a los equipos que dispongan un tiempo pues perentorio para responderles. Adelante. Empiezo desde Uruguay, si quieren. Preguntaron sobre la regulación del etiquetado. No, en Uruguay no hay una regulación, justamente esto era lo que ellos ponían de manifiesto, ¿no? Que no existe esa regulación del etiquetado, y aquellos alimentos que lo presentan o que tienen el signo de que tienen que no presentan trigo, avena, cebada o centeno, es porque por interés privado, no hay una regulación aún del etiquetado, y por eso es la gran necesidad. Muchas gracias, Florencia. No sé si el equipo de Brasil o Victoria quiere responder. Suani, creo que... Podem passar, sim. Vai. Graças, Juan. Se eu bem entendi a pergunta, eu espero que sim. Acredito que a nossa investigação, partindo do direito à alimentação no Brasil, e especificamente sobre o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, entende que o cumprimento das próprias diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar já daria conta de suprir muitas das necessidades advindas com a pandemia de Covid-19. Os problemas que a gente encontra de enfraquecimento do espaço cívico, a quantidade e qualidade de alimentos para alimentação escolar, a questão dos repasses federais que estavam defasados, são situações todas prévias à pandemia de Covid-19. Então, para nós, o cumprimento dessas diretrizes já poderia dar conta da crise, pelo menos de uma forma um pouco melhor, da crise sanitária do Covid-19. Não sei se a minha colega Gabriela gostaria de complementar, e se eu respondi bem a pergunta. Obrigada. Ya. No sé si puedo continuar. Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacían en relación a los adultos mayores que están en situación de indigencia o que no tienen el cuidado de la familia, el gobierno tiene un programa como este de Mis Mejores Años que les comentaba, que lo que hace es dar un bono a los adultos mayores. Sin embargo, esto es un poco complejo, porque el acceso al bono también les piden una serie de requisitos a los adultos mayores, que en muchos casos, como les comentaba, no tienen, o muchos adultos mayores no han tenido acceso, digamos, a educación, y realmente se vuelve muy complejo para ellos, salvo que alguna persona conocida, un vecino, o a veces las mismas personas de las instituciones deseen ayudarles para que puedan hacer el trámite y puedan acceder al bono. Esto por un lado. Por otro lado, también el bono de lo que se había establecido es alrededor de $100, y este bono es para todo el mes. Entonces, digamos, constituye una ayuda para la alimentación. Sin embargo, realmente con el costo de la vida en Ecuador, realmente el bono constituye una ayuda, pero realmente no puede contribuir a satisfacer las necesidades de alimentación adecuada para los adultos mayores. Muchas gracias, Victoria. Llegó a última instancia por el chat una pregunta para tu equipo, Victoria. Dice, en relación a las cifras de inseguridad alimentaria presentadas, ¿cómo ha sido la tendencia en Ecuador y si el COVID ha agravado esta situación o se mantienen las cifras anteriores a la pandemia? Sí, bueno, eso es lo que yo les comentaba. Todavía no se han establecido estas cifras con estudios, digamos, con muestras representativas. Entonces no ha sido todavía posible evaluar o poder hacer una comparación. Nosotros, justo nuestro equipo de investigación, vamos a empezar un proyecto en el mes de marzo donde vamos a hacer una nueva evaluación. Allí podremos conocer, digamos, en nuestra población, al menos en la provincia, cómo se encuentra.
el tema de la seguridad alimentaria, incluso del estado nutricional también de los adultos mayores. Bueno, muchísimas gracias a los equipos de la Universidad de Joinville, a Gabriela y a Suani, a Florencia y su equipo de la Universidad de la República del Uruguay, igualmente a Victoria y a su equipo por las excelentes presentaciones, por sus respuestas a las inquietudes de los participantes. Y tras esta estimulante ronda de preguntas y de respuestas, pues voy a ceder la palabra al colega, a la colega, a nuestra compañera que nos acompaña en la Secretaría Técnica, Yona da Silva, quien continuará con la moderación del siguiente bloque. Adelante, Yona. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Mi nombre es Yona da Silva de Alonso. Yo soy miembro de la Secretaría del Observatorio desde 2019. Soy punto focal de la Universidad de la Región de Joinville, Univille, Brasil. Este segundo bloque de investigación trata la temática del derecho a una alimentación adecuada en contexto de crisis y estará compuesta por 3 investigaciones. La primera investigación la presentará María Victoria Fernández, Pablo Guzmán Rullán y Raúl Tostado Cosio, en representación del equipo de investigadores de la Universidad de Anáhuac, México, donde presentarán la investigación La garantía del derecho a la alimentación como vía adecuada para la prevención de muertes en contextos de pandemias. Adelante los colegas investigadores para su presentación. Son 15 minutos el tiempo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es el doctor Pablo Guzmán Rullán y en conjunto con los doctores Raúl Tostado Cosio y la doctora María Victoria Fernández Molina y la doctora Marcela Garibay López, en representación de la Universidad de Anáhuac, México Norte, por parte del Centro Interdisciplinario de Biótica Global Aplicada, presentaremos nuestra investigación titulada La garantía del derecho a la alimentación como vía adecuada para la prevención de muertes en contexto de pandemias. Raúl, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por la oportunidad y la invitación. Y bueno, vamos a proceder con los objetivos que a lo largo de nuestra investigación pudimos acordar cuáles eran nuestros principales objetivos, el cual el objetivo general fue el identificar la relación entre las fallas de la prevención y la promoción de la salud en contexto de malnutrición y diabetes mellitus, así como también la relación entre el COVID-19 y el incremento de la mortalidad en México. Luego, dentro de nuestros objetivos específicos, se lograron plantear 3, que son la identificación de las alteraciones endocrinas y nutricionales como factores que aumentan la mortalidad. Por segundo, el asociar la mortalidad desde una perspectiva de la biótica global, jurídica y social. En tercer lugar, es el interrelacionar las políticas públicas, la malnutrición, la pobreza y el deficiente acceso a la salud desde la perspectiva sindémica. Siguiente, Pablo, por favor. Bueno, ahora les voy a comentar un poco acerca de lo que fue nuestra investigación y dentro de esto principalmente hablarles de un término el cual es importante mencionarlo, que es el término de la sindemia, que es un término nuevo. Esto es un neologismo que surgió a partir de la palabra pandemia, el cual se describe como una sinergia entre 2 o más enfermedades. Esto puede ocurrir en el mismo lugar y tiempo y estas van a interactuar entre sí en el entorno biológico, psicológico y social. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son patologías de larga duración que resultan de la interacción de factores genéticos, fisiológicos y psicológicos y ambientales, como son la obesidad, la malnutrición y la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, estos son los antecedentes sanitarios más relevantes que se encuentran a nivel mundial. Como lo mencionaban antes, estas son catalogadas en cierta manera una pandemia, por lo que el término sindemia engloba todas estas patologías y las une en esta categoría para así poder tener una mayor comprensión del tema. Hoy en día, con la situación actual a la que nos encontramos, que es el COVID-19, se ha visto que este virus tiene una gran capacidad de virulencia, es decir, que esto es
tiene una capacidad aumentada para contagiar y generar daños severos a la salud a las personas, y más aún cuando este virus se presenta en personas con una o más enfermedades crónicas no transmisibles, como lo mencionábamos, que es la diabetes, la obesidad o la malnutrición. Por otro lado, la encuesta nacional de salud nos menciona que la obesidad se asocia a factores socioeconómicos y a un estatus educacional, principalmente observándose en la mayoría de la población mexicana, ya que a pesar de los tratamientos no se ha podido disminuir esta enfermedad y ni siquiera podríamos decir que ha continuado en una misma línea o que al menos no se ha aumentado o ha disminuido, sino que este problema va a la alza a pesar de las recomendaciones internacionales que se han propuesto, a pesar de todas las medidas que diferentes países, México como tal, hemos intentado generar propuestas. No hemos intentado disminuir esto y solo hemos visto que estas patologías van a la alza. Siguiente, Pablo, por favor. Bueno, aquí en esta gráfica, como se puede observar, se analizan dos variables, como son la pobreza y la vulnerabilidad. Esto es en porcentajes de la población mexicana que va de 2018 a 2020. Como podemos observar en la primera columna, se tuvo un incremento de la pobreza del 2% en comparación con el 2018, así como un incremento del 1.5% en la pobreza extrema. Aquí lo podemos ver. También podemos ver que hubo un incremento del casi 1% en la vulnerabilidad por ingresos, y yo creo que esto nos podrá decir que estos incrementos se pudieron relacionar por la falta de empleos que se perdieron dentro de la pandemia por el COVID. Y bueno, contestando nuestra pregunta de investigación, ¿el derecho a la alimentación adecuada es una estrategia óptima de prevención para disminuir la mortalidad en contexto de pandemias? Gracias. Siguiente, Pablo. Muchas gracias, Raúl, por dar esta gran introducción a nuestra investigación. Ahora, parte de nuestros resultados es que en pandemias anteriores, como fue la de la influenza, estudios concluían que las enfermedades no contagiosas como la diabetes eran agravantes y predisponentes para estos cuadros. Y tras nuestra investigación inicial pudimos observar que COVID-19 no era la excepción. Existen muchos factores que se asocian entre el síndrome metabólico, que es la entidad o el factor que engloba las enfermedades crónicas no transmisibles, y el COVID a nivel patológico. Estas características antes no eran del todo claras y ahora incluso las podemos enlistar. En primer lugar, tenemos al adulto mayor, quien tiende a tener varias comorbilidades y como participación primordial, sobre todo en su sistema inmunológico. Ahora, este factor no solamente aplica para las personas de la tercera edad, sino a cualquiera, ya que al estar inmunocomprometido puede favorecer la aparición de infecciones y complicaciones asociadas de las mismas. Ahora es conocido que el COVID-19 es una enfermedad procoagulante. Esto quiere decir que tiende a formar coágulos en todo el cuerpo. Y este estado es potenciado al ser una persona portador del síndrome metabólico, ya que un enfermo se encuentra en un estado de inflamación sistémica, es decir, bajo un estrés fisiológico importantísimo, de manera que se están emitiendo señales químicas constantemente que usualmente están hechas para reparar el cuerpo. Sin embargo, se mandan de tal forma que están dañando más de lo que se quiere reparar. Ahora bien, hilando nuestra pregunta de investigación, ¿cómo podemos generar o hilar la teoría de la patología del COVID bajo un sustento de la nutrición adecuada? Parte de nuestra investigación fue averiguar cuáles eran los beneficios de una dieta completa en cantidad, equilibrada y suficiente ante un escenario de COVID. Y los resultados indicaban que la clave de la nutrición es el mantenimiento del sistema inmunológico por la supresión de la inflamación sistémica que se les mencionaba. Incluso hay autores que mencionan o que recomiendan más indicar suplementos alimenticios que ciertos fármacos en cuadros leves de COVID-19. Las guías internacionales proponen mantener una dieta óptima con suplementos y minerales
así como buenas prácticas higiénicas para disminuir la incidencia de COVID-19, así como un régimen de ejercicio aeróbico constante. Ahora es muy importante que existan políticas públicas que sean transversales por parte de los estados y que éstas busquen analizar de manera objetiva el derecho a la alimentación y que este es interdependiente. Esto quiere decir que no puede ser garantizado si no se cumplen los demás derechos, como el acceso al agua, como el acceso a la salud, además de que es indivisible e interrelacionado, por lo que incluso podríamos mencionar que se busca garantizar el máximo derecho a la salud. Muchas organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud comentan que hay efectos desastrosos con los sistemas alimentarios, con los sistemas laborales, comerciales en muchos países del mundo y que la pobreza salarial, así como la pérdida de empleos, está muy relacionada con el acceso deficiente de los alimentos. El mencionar que el derecho a la alimentación es de carácter obligatorio para el Estado quiere decir que esto no justifica bajo ninguna circunstancia ni medida que se retrocese o que haya un retroceso en la garantía del cumplimiento para este derecho. Y esto hace referencia al principio de no regresividad alimentaria. Entonces, analizando en retrospectiva las oportunidades para evitar más este retroceso, se necesitan ajustar el impedimento de que las personas tienen en sus ingresos económicos y se fomente más los lugares de acceso físico para la alimentación, como cuáles, como comedores públicos para evitar el hambre y la desnutrición en grupos de mayor vulnerabilidad. Estos ahora están más afectados por la actual pandemia del COVID-19 y pueden ser vistos desde un punto de vista muy controversial. Sin embargo, existe oportunidad para retomarlos. Además, un punto muy importante es la redefinición de las palabras alimento adecuado, ya que no significa únicamente tener un alimento disponible, sino la capacidad de satisfacer las necesidades dietéticas dependiendo de las características físicas de cada persona. Además de que la distribución y los ejes de acción para la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria tienen que ser abordados bajo los 5 criterios que se ven en pantalla. Gratuidad, igualdad, calidad, gracias, disponibilidad y accesibilidad. En la siguiente tabla muestra la referencia jurídica tanto mexicana como internacional que sustenta el reconocimiento y el goce, además del énfasis del cumplimiento del derecho a la alimentación por parte del Estado. Entre ellos se cuenta con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y, por supuesto, en la que haremos más énfasis es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que el derecho a la alimentación es una garantía que deben disfrutar todas las personas para proporcionar para ellos una vida sana, para ellos mismos, como decía, y para su familia. Además de que, nuevamente, es de carácter obligatorio para todos los estados y está regulado por el artículo 25 de esta misma declaración. Además de que forma parte y está relacionado con el artículo 11 y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, con esta investigación se buscó argumentar las relaciones entre COVID-19 y las consecuencias sobre la salud y las enfermedades crónicas no transmisibles desde el derecho a la buena alimentación. Y justo el sustento inicial que fue luchando contra la malnutrición, que puede haber un impacto en la prevención de la mortalidad ante un escenario de una sindemia. Se sabe que hoy en día hay una mala regulación de la distribución alimentaria en el territorio mexicano y que existe una asociación
mucho más clara a nivel patológico entre el COVID y estas enfermedades no transmisibles. Sin embargo, un dato curioso es que en nuestra búsqueda bibliográfica nos percatamos que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2020, titulado La obesidad en México, reportaba que la población rural tenía un mejor consumo de alimentos y nutrimentos en comparación con aquellos de áreas urbanas, lo cual es una discrepancia con nuestros hallazgos iniciales. Y esto puede ser explicado por muchas razones, pero entre ellas la más importante es quizá por el acceso a la alimentación en poblaciones rurales, es menor en cantidad, pero en calidad mayor. Finalmente, Raúl, paso contigo. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Igual, por el tiempo, lo voy a hacer un poco breve las conclusiones. Aquí vamos a exponer las principales, a las que se llegaron con nuestra presente investigación. Las cuales podemos decir que se necesita un abordaje multidisciplinario y transsectorial, es decir, no ver solamente y tratar las patologías por separado, sino verlas en conjunto y poderlas atacar de manera global, así poder tener un enfoque mayor y tener mejores resultados. También se necesitan políticas enfocadas al combate de la malnutrición para así poder lograr una disminución de la mortalidad en contextos de pandemia. Sin embargo, se tiene la necesidad de implementar estrategias enfocadas al enfermo y a las experiencias que incluyan los aprendizajes y los fracasos del sistema de salud para que así se puedan generar nuevas estrategias para lograr una alimentación adecuada en grupos vulnerables en México. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica presentación. A continuación, la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia expondrá la investigación llevada a cabo junto con la Universidad de Medellín, la Institución Universitaria de Envigado y la Universidad Autónoma Latinoamericana, titulada Elementos para la elaboración de una estrategia de satisfacción del derecho a la alimentación para personas sometidas a un confinamiento obligatorio producto de una pandemia. Y para su presentación, doy la palabra a César Augusto Molina Saldarriaga. Adelante, por favor, César. Cuentas con 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización, a la Secretaría Técnica, a todos quienes apoyan. Voy a presentar muy rápidamente, solo 15 minutos, algunos de los hallazgos, resultados y conclusiones que obtuvimos pues, en este ejercicio. Voy a tratar de sintetizar el trabajo, concentrándome fuertemente en el diseño metodológico, en los hallazgos y resultados, y en las conclusiones y recomendaciones. Quizás uno de los aspectos más importantes tenga que ver con las noticias que comenzaron a circular, particularmente en la ciudad de Medellín, en las primeras semanas, primeros meses de la declaratoria de pandemia y posterior a la declaratoria de pandemia, las medidas sanitarias y de excepción que se adoptaron, no solamente pues en Colombia, sino creo yo en varios países, y que estaban relacionadas justamente con la dificultad del acceso y la disponibilidad de alimentación adecuada en ciertos sectores, sobre todo de las áreas urbanas. En esa medida, luego, digamos, pensábamos que era necesario determinar cuáles serían los elementos que deben considerarse en el diseño e implementación de una estrategia que garantice el derecho a la alimentación adecuada en sus dimensiones de disponibilidad y acceso a población en situación de vulnerabilidad sometida a aislamiento preventivo obligatorio en el marco de un estado de emergencia sanitaria, económica, social, ecológica por grave calamidad pública, considerando que luego de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, dado el comportamiento del virus que fue rastreado inicialmente en Wuhan, los estados comenzaron a adoptar justamente medidas de emergencia sanitaria y medidas de estado de excepción, donde se incorporaba el aislamiento preventivo obligatorio, que digamos es como la nominación técnica que recibió la restricción a la movilidad, a la libertad de circulación y residencia en nuestro país, y que en últimas terminó incidiendo en la manera en que las personas, sobre todo las poblaciones más vulnerables, accedían y disponían de alimentación adecuada.
En esa medida, con el objetivo de determinar los elementos que deben considerarse en el diseño e implementación de una estrategia para garantizar ese acceso y disponibilidad de alimentación adecuada, y digamos adelantamos una investigación jurídica empírica inicialmente, ahorita preciso un poco eso, con enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, de corte longitudinal y analítico y de técnica documental, donde pudiésemos determinar cómo se comportaba el virus, la pandemia, ¿cierto? Cómo se comportaba el virus en la ciudad de Medellín entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, a través de la descripción de los hechos y números de personas infectadas con base en la información que suministraban los informes oficiales, analizar los elementos dogmáticos constitucionales que componen el estado de emergencia sanitaria y el estado de excepción por emergencia económica, social, ecológica y grave calamidad pública, a partir de las causales invocadas por el gobierno nacional para declarar la emergencia por COVID y las medidas adoptadas por el gobierno para atender ese estado de excepción, el tiempo de duración del estado de excepción y los controles políticos y jurídicos sobre la declaratoria y las medidas que se adoptaron con base en los decretos legislativos que expidió el gobierno nacional, para finalmente poder analizar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas para la atención del estado de emergencia, los impactos que producen en las actividades productivas y las medidas económicas que se adoptan por la administración municipal a partir de las restricciones, excepciones y sanciones que prevé la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Y de allí poder evaluar el porcentaje de trabajadores y el número de personas y hogares impactados con base en los decretos legislativos y las decisiones administrativas que se adoptaron, ¿sí? Con base en los informes del DANE. Finalmente, determinar la amenaza y violación de los componentes de disponibilidad, acceso y calidad y adecuación del derecho a la alimentación con ocasión de la adopción de esas medidas de aislamiento preventivo obligatorio. En esa medida, pues pretendíamos trabajar en primer lugar con literatura especializada, normativa nacional y local para el caso de Medellín, de la ciudad de Medellín, jurisprudencia nacional, datos sobre el comportamiento territorial del virus, suministrado por las agencias nacionales encargadas de hacer esos reportes y las agencias municipales, en este caso pues la Alcaldía de Medellín, las medidas nacionales y locales adaptadas e incluso en el diseño inicial incorporábamos la elaboración de un trabajo de campo con encuestas y grupos focales que no fue posible pues justamente por la medida de aislamiento preventivo obligatorio, que no fue posible llevar a cabo porque no podíamos tener contacto con las comunidades. Adelantamos un ejercicio de revisión de literatura para poder levantar el estado de la cuestión. Para ello consideramos los estudios que se publicaron inicialmente en el 2020 a la fecha de presentación de la propuesta, luego lo actualizamos a 2021, estudios sobre la pandemia por COVID, derecho a la alimentación, inseguridad alimentaria y políticas públicas, utilizando la base de datos de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas Scopus. Finalmente se tiene un corte de 18 de mayo de 2021. Desde el punto de vista cuantitativo, aplicada a la ecuación de búsqueda inicial, nos arrojó 674 resultados, el 22.4% provienen de las ciencias sociales, 347 publicaciones se hicieron durante 2020, 180 durante 2021, a mayo pues de 2021, y el 56% son artículos científicos. Desde el punto de vista cualitativo, pues discriminamos la información por disponibilidad, accesibilidad, calidad y adecuación. Se identificaron unas coincidencias generales en las conclusiones de los estudios que se revisaron que justamente dan cuenta de la necesidad de adoptar medidas desde el punto de vista de las políticas públicas para atender los problemas de acceso y disponibilidad de alimentación en contextos de pandemia. Además, consideramos un marco de referencia donde le dábamos contenido al derecho a la alimentación, al concepto de pandemia y COVID-19 y al concepto de estado de emergencia sanitaria y estado de excepción, ¿cierto? Adoptamos una definición genérica de derecho a la alimentación, hicimos una revisión pues normativa y jurisprudencial sobre el tema, además de literatura especializada. Creo que todas acá tenemos más o menos claro el asunto. Adoptamos la definición de pandemia y COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y definimos el estado de emergencia sanitaria de excepción con base en la normativa constitucional, los desarrollos legales y la jurisprudencia colombiana, que en síntesis se presenta cuando hay una situación de anormalidad que no permite un adecuado desarrollo institucional y que por lo tanto exige tomar decisiones urgentes durante un tiempo determinado para poder atender las causas que dan lugar a la emergencia.
¿cierto? En Colombia tenemos 3 tipos de estado de emergencia: guerra exterior, 3 tipos de estado de excepción: guerra exterior, conmoción interior y estado de emergencia. En este caso se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, ¿cierto? Por la pandemia, además de un estado de emergencia sanitaria. En relación con los hallazgos y resultados, pues las cifras del comportamiento del virus se contabilizaron en Colombia por contagios, recuperados y muertes. A partir de allí se determinan las medidas de atención del comportamiento del virus y de prevención, mitigación y reparación de los impactos que producen esas medidas. A nivel mundial, a la fecha de corte de la elaboración del informe 20 de mayo de 2021 se reportaban se reportaban 21.166 y 439 muertes por cada millón de habitantes, lo que implica una cifra cercana a los 165 millones de personas contagiadas y 3 millones y cerca de 3 millones y medio de muertes. El país, Colombia, el país con mayor número de contagios era Estados Unidos, con cerca de 100.700 contagios y 1.790 muertes por cada millón de habitantes. Colombia, por su parte, reportaba a la fecha de corte 62.796 contagios y 1.644 muertes por cada millón de habitantes, un promedio, una cifra que está por encima de la media mundial, lo que implicaba un reporte de 3.161.126 contagios, cerca de 2,96 millones de recuperados y 82.743 muertes, desde que se empezaron a levantar los datos sobre el comportamiento del virus en el país. En Antioquia, que es el departamento del que es capital Medellín, se reportaban 79.624 contagios por cada millón de habitantes, es decir, 510.159 casos y 11.236 muertes. Y finalmente, para Medellín, se confirmaban 288.381 casos de contagio, los cuales se mantenían activos 7.446 a la fecha de corte. 2.92 casos activos por cada 1.000 habitantes, 274.580 recuperados y 6.355 muertes, con una tasa de recuperación del 95% y una tasa de letalidad del 2.2%. La distribución por comunas da cuenta que las comunas más afectadas, explico esto aquí rápidamente, ya me acaba el tiempo. Medellín político-administrativamente está distribuido por comunas, ¿cierto? Entonces las comunas más afectadas por fallecimiento son la 16 Belén, 12 de octubre, Aranjuez, Buenos Aires y Manrique. Sin embargo, cuando se analiza la tasa de letalidad por comunas, las más afectadas son la 10, Santa Cruz y Aranjuez, y 12 de octubre, ¿sí? Que son justamente las comunas más vulnerables. A 2021, la distribución de contagios por comunas daba cuenta de que las más afectadas eran la Candelaria, Guayabal y el Poblado, ¿sí? La distribución de fallecidos golpeaba con más fuerza a la Candelaria, que es el centro de la ciudad, Guayabal en el sur, Aranjuez, Castilla y 12 de octubre en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, cuando se levanta la tasa de letalidad, es decir, la relación de población por muertes, las comunas más vulnerables son Candelaria, Aranjuez, Popular y Santa Cruz. Y quiero enfatizar en Aranjuez, Popular y Santa Cruz, que son los barrios o las comunas nororiental, que son justamente las comunas más vulnerables en la ciudad. Desde el nivel nacional y municipal se adoptaron diversas medidas en materia económica, social y alimentaria, ¿cierto? Desde que se declaró pues la pandemia, ¿sí? Se declaró el estado de emergencia sanitaria y se declaró el estado de excepción, se comenzaron a adoptar medidas sociales, económicas. Yo quiero concentrarme, hay una lista gigante, son un poco más de 160 decretos en el marco del estado de emergencia, adicional a ello un conjunto de circulares y otras decisiones de otras entidades asociadas al gobierno nacional. Sin embargo, las medidas en materia alimentaria son muchísimo menores a las emitidas en otras materias, y si bien algunas medidas sociales tienen incidencia en la seguridad alimentaria, ¿sí? Esta temática de forma específica es abordada por el gobierno nacional de manera escasa. Se observan solo algunos decretos para el año 2020 relacionados con la adquisición de bienes, con el programa de alimentación escolar, ¿cierto? Y en el nivel nacional, unos decretos que están asociados a la higiene, limpieza, servicios de alimentación por restaurantes y protocolos de bioseguridad para la prestación de esos servicios de alimentos. En Medellín, las medidas fueron más asistencialistas, una donatón, entre otras cosas. Cuando contrastamos el comportamiento del virus con la situación de pobreza, pues justamente coincide que
las comunas más golpeadas, digamos, por la situación de pobreza, por la distribución territorial, indica que las comunas 6, 12 de octubre, Popular, San Javier, Manrique son las más afectadas por pobreza extrema, ¿cierto? Para el año 2020, el índice de pobreza multidimensional por comuna aumentó sustancialmente. Las comunas Popular, Santa Cruz, 12 de octubre y Villahermosa cuentan con los índices de pobreza multidimensional más altos en la ciudad, como lo pueden evidenciar en estas gráficas, que seguramente no se ven muy bien en la proyección. En materia alimentaria, los indicadores en Colombia se construyen a partir del concepto de seguridad alimentaria, que es el que incorpora el COMPE 113, que es la política de seguridad alimentaria y nutricional. De acuerdo con ello, se sostiene que hay privación de alimentación suficiente, oportuna y adecuada cuando se carece de la posibilidad de alcanzar una canasta que incluya los niveles mínimos de alimentos necesarios para alimentación suficiente, entre otras. Y de allí que, de acuerdo con los datos que suministra la alcaldía de Medellín, en el 2019 las comunas de la ciudad más golpeadas por inseguridad alimentaria y nutricional eran la Comuna 1 Popular, Manrique, Santa Cruz, Villahermosa y Aranjuez, ¿cierto? Para el 2020, en el marco de la pandemia, la situación empeoró para las comunas 1, Popular, Villahermosa, la 8, 3 Manrique, 2 Santa Cruz y 13 San Javier, cuyos índices ascendieron al 65.41, 62.67, 60.63, 58.56, 58.56 respectivamente. ¿Sí? En los casos más dramáticos, esto significó un incremento de hasta el 11.3% y el 10.25%, el 11.3 y el 10.25 puntos porcentuales para las comunas 8 y 13 respectivamente. ¿Sí? Aquí como estas tablas. Y aquí vemos cómo se comportaron territorialmente la inseguridad, el índice de inseguridad alimentaria leve para el año 2019 y 2020, el índice de inseguridad alimentaria moderada y el índice de inseguridad alimentaria severa. Y son las comunas de la zona nororiental de la ciudad las más golpeadas justamente con esos aumentos de la inseguridad alimentaria en cada uno de esos niveles. Por otro lado, cuando se analiza la provisión de alimentación para adultos, cómo disminuyó el consumo, son también las comunas de la zona nororiental las que resultan más golpeadas con la pandemia, ¿sí? En esa medida, pues consideramos que hay unos elementos de política pública. Ya se me acabó el tiempo, paso rápidamente aquí. Sostenemos que es necesario fortalecer la vocación productiva rural, la agricultura familiar, la bioseguridad para pequeños y medianos productores, las huertas urbanas para suelos urbanos y periurbanos y los bancos públicos de alimentos. Así lo demostró pues el estado de la cuestión, la relación entre la pandemia, la vulnerabilidad territorial de la alimentación y las medidas que se adoptaron desde distintas perspectivas para atender, ¿cierto? Entonces eso implicaba pues el diseño de una política pública orientada justamente a atender la seguridad alimentaria en contextos de emergencia. Cierro con esto, lo expuesto evidencia que esta investigación es un insumo valioso para avanzar en el camino hacia el diálogo democrático, que debe ser la base para el proceso de construcción de un modelo agroalimentario que se funde en la diversidad biológica y cultural como presupuesto para la garantía del derecho a la alimentación adecuada. Esperamos que en el informe final haya, digamos, más claridad. Aquí está el equipo de trabajo, ¿cierto? Juan Diego Restrepo de la Institución Universitaria de Envigado, Liliana Damaris, Olga Cecilia y Paola Cataño de la Universidad de Medellín, y Juliana Zapata y yo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchísimas gracias y ofrezco disculpas ahí por demorar. Gracias, César. Gracias. Enhorabuena por la presentación. Como última presentación de este bloque, la investigación titulada Violencia alimentaria y responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la alimentación, el caso Venezuela, presentada por la Unicatólica de Colombia, pero que fue desarrollada de manera conjunta con la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, y la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Aura María Gómez Pérez, cuenta con 15 minutos. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Aura María Gómez Pérez. Les presento el informe de investigación elaborado por los profesores María José Iciarte García, de la Universidad Central de Venezuela, Juan Fernando Marrero Castro, de la Universidad Central de Venezuela también, Fernando Carlos Terreros Calle, por la Universidad Santiago de Cali, y yo desde la Fundación Universitaria Unicatólica Lumen Gentium. Nuestra ponencia se llama Violencia Alimentaria y Responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la alimentación, el caso Venezuela. Como punto de partida encontramos la definición de uno de los autores como de la violencia alimentaria como toda forma de expresión que someta al ser humano a procesos indignos en el acceso y disponibilidad de alimentos, sometiéndolos a restricciones, limitaciones, controles y condiciones de adquisición, violando su derecho humano básico fundamental a alimentarse de forma adecuada. Decimos entonces que la violencia alimentaria es una consecuencia jurídica a la transgresión del derecho a la alimentación y consecuentemente el derecho a reparar por parte de quien haya ocasionado el daño. Encontramos como marco normativo en la República Bolivariana de Venezuela el artículo 305, en el cual se consagra la obligación constitucional del Estado a garantizar la seguridad alimentaria de la población. Esto bajo una interpretación progresiva en el marco de los derechos inherentes a las personas. También existe una disposición de rango constitucional que proscribe negar el reconocimiento de derechos humanos y de sus garantías, aunque éstas no figuren expresamente. Venezuela ha suscrito el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual en el artículo 11 consagra el derecho a la alimentación adecuada, a toda persona a estar protegida contra el hambre, pero también la obligación que tienen los estados a adoptar medidas tanto de manera individual como a través de cooperación internacional, adoptar acciones destinadas a combatir el hambre para garantizar entonces el derecho a la alimentación. Venezuela cuenta también con un régimen normativo de jerarquía constitucional que está prescribiendo la responsabilidad tanto de la administración como de los funcionarios por los actos que transgredan los derechos. Es así como encontramos, por ejemplo, el artículo 25 en cuanto a la cláusula de responsabilidad para los funcionarios, y son responsabilidades en materia penal, civil o administrativa. En el artículo 139, cuál es la responsabilidad que acarrea el ejercicio del poder público por la responsabilidad individual o por la desviación del poder, la cláusula general de responsabilidad del Estado venezolano en el artículo 140, en el cual se establece la responsabilidad patrimonial por los daños causados entonces a los particulares. En el artículo 141, los principios que deben guiar la administración pública, y en los artículos 232 al más alto nivel entonces para el presidente de la República y 244 para los ministros de la cartera. Podemos decir entonces que el incumplimiento en la satisfacción de la alimentación adecuada, suficiente, accesible, de forma digna, genera responsabilidad del Estado, el cual debe ser sancionada y resarcido los daños en cuanto esta situación aplique. Este estudio resulta relevante porque nos permite realizar una aproximación del Estado en cuanto al progreso al acceso de justicia y su real
efectividad en cuanto al cumplimiento o incumplimiento por parte del Estado venezolano en su obligación de garantizar el derecho de la alimentación a su población, pero sobre todo en las acciones que generan la responsabilidad del Estado venezolano por el caso de violencia alimentaria. Hemos continuado con una línea que se abrió en el año 2019, en el último encuentro celebrado en Guatemala, y quisimos abordar entonces para estos aspectos los casos de violencia alimentaria que se presentan en la República Bolivariana de Venezuela, la crisis alimentaria nutricional incluida en los informes recientes de FAO 2017-2018 y en el de 2019 en el que se logra advertir que incluso los flujos migratorios que han repercutido en la región tienen un origen en la inseguridad alimentaria severa que existe en Venezuela. Para la doctrina, entonces, el ejercicio del derecho a la alimentación en Venezuela presenta inequidades de tipo socioeconómico, geográfico, cultural, pero también de tipo político, y esto lleva a una situación de elevada vulnerabilidad alimentaria y nutricional a los estratos de menores recursos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe País, nos ha señalado que el Estado de Venezuela ha aplicado medidas para combatir el desabastecimiento y la escasez de alimentos, pero estas han sido discriminatorias por razones políticas y en tal sentido están excluyendo a grupos de la población. Y les recuerda también que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación sobre la base de unos criterios objetivos y se debe hacer énfasis en grupos poblacionales de las personas más vulnerables sin lugar alguna de segregación. Debemos tener en cuenta que el derecho a la alimentación está ligado con la economía productiva del país. Entonces, el Estado debe entrar a proteger el ejercicio de la libertad económica, pero también entonces ayudar a los individuos para que en desarrollo de esa libertad también tengan el acceso a la adquisición de alimentos como una forma de materialización de este derecho. Naciones Unidas ha logrado entonces sintetizar algunos de esos elementos esenciales y por lo tanto esas políticas públicas de la República Bolivariana de Venezuela deberían apuntar hacia alcanzarlos y no hacia evitar su concreción en los términos que conocemos de disponibilidad, de estabilidad, accesibilidad, sostenibilidad y adecuación que hemos conocido. Nos preguntamos entonces si existe una vinculación determinante entre las expresiones de violencia alimentaria en Venezuela y la vulneración al derecho de la alimentación de la población o en grupos específicos de la población. Si en la vulneración del derecho a la alimentación existe responsabilidad por parte del Estado colombiano, ¿cuánta de esa responsabilidad se extiende a los funcionarios? ¿Cuáles son los elementos que definen la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del derecho a la alimentación? Y si existe responsabilidad objetiva del Estado venezolano por la vulneración del derecho a la alimentación de la población. Sobre la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado que estudiamos en el artículo 141 constitucional y que se incluye en los estados sociales, en el cual está consagrado el artículo 2 también de la Carta Constitucional, encontramos que el Estado tiene una responsabilidad cuando la administración pública actúa de manera defectuosa o incluso cuando haciéndolo constitucional y legalmente le compete, le va a ocasionar daños a los particulares, ya sea que vean disminuido su patrimonio económico o moral. Para algunos autores, los últimos años se han caracterizado por un debilitamiento de la integración y de la cohesión social y política de los venezolanos, y esto ha impedido llevar a cabo los cambios que se establecen en la Constitución. Ese debilitamiento de las instituciones ha dado lugar entonces a una serie de prácticas administrativas que podrían tornarse como violencia alimentaria.
El régimen que vamos a aplicar es el régimen objetivo, es aquel que se deriva del funcionamiento normal del Estado, pero que va a ocasionar unos daños antijurídicos a los ciudadanos, aquellos que no están obligados a soportar. Tenemos entonces que se configura a través de 3 elementos: el daño, el título de imputación y el nexo causal entre estos dos. Por favor, ahora, más de 5 minutos. Muchas gracias. Tenemos entonces el primer caso, es del Consejo de Derechos Humanos en su informe anual del año 2019, y nos dice que se confirman violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. Nos dice que en ese informe las cajas CLAP, las de los comités locales de abastecimiento y producción, no solamente no cumplen con las necesidades nutricionales elementales, por cuanto incluyen elementos como arroz, harina, aceite y pasta, sino también que el país no ha demostrado que ha puesto todos los recursos para que se garantice progresivamente y se busque una asistencia internacional. La razón principal es la falta del acceso a los alimentos, bien sea o porque no hay o porque los precios se vuelven inalcanzables como una medida de la hiperinflación. La población venezolana manifestó que comen entre 1 y 2 veces y que normalmente son filas de hasta 10 horas, donde normalmente son mujeres quienes concurren y a veces deben entonces cambiar comida por sexo. En cuanto a la hiperinflación, pues hemos encontrado que se debilitan los sistemas de producción y distribución de alimentos y que se aumenta la cantidad de personas que progresivamente van a depender del programa de alimentos. Esa dependencia provoca que se ejerza un control social y político al utilizar los alimentos como una herramienta para obligar a los ciudadanos a apoyar políticamente en el ejercicio de la democracia a las mismas personas entonces que van planeando esas políticas, y se configura con esto un círculo vicioso alrededor de este derecho fundamental. El daño ocurre por la omisión, entonces, porque no está utilizando todos los recursos, porque no hace uso de las ayudas internacionales, por las horas entonces que deben pasar las personas allí, y el perjuicio es la consecuencia fisiológica por la deficiente administración, además del moral y el psicológico, a los que se someten los ciudadanos por las coacciones ilegítimas en cuanto a la angustia y la zozobra de poder encontrar entonces la alimentación. El nexo causal podría configurarse entonces a través de ese régimen objetivo de responsabilidad y eventualmente ponerlo en conocimiento del sistema judicial para obtener la indemnización. El caso 2 está presentado por la doctrina como el denominado carnet de la patria, como el instrumento para ser beneficiario de las ayudas económicas del gobierno, alimenticias del gobierno, sería el único. Este carnet se relaciona con una postura política definida para la adquisición. Normalmente ese sentido nacionalista se va relacionando con apoyar entonces la postura política, quien pueda tener el carnet. Ese carnet lo hace acreedor a la bolsa de comida o a la caja de comida CLAP, de la que ya habíamos hablado, y queda sometido a la autoridad comunal, y se genera una relación de inferioridad y de miedo a perder el beneficio. Entonces, digamos que es una de las expresiones derivadas del daño y el perjuicio moral, porque se afecta el principio de dignidad humana, porque los obliga a pertenecer a grupos políticos bajo la amenaza de no recibir la alimentación, pero también los somete a la discriminación a quienes no porten ese carnet. El nexo causal es la generación de la situación de insuficiencia de los alimentos adecuados, y se derivarían perjuicios morales por el sometimiento psicológico y político y fisiológico para quienes no puedan alimentarse. En conclusión, la violencia alimentaria es un concepto que no solo se presenta en el campo sociológico, también un componente jurídico, porque se vulneran derechos como la alimentación, la dignidad, el derecho a no ser discriminado. Las teorías sobre responsabilidad son aplicables a los estados constitucionales y deben tener un desarrollo legal y jurisprudencial. La responsabilidad objetiva no necesariamente debe estar precedida de la falla, sino que puede ser una consecuencia del accionar de la administración
porque supera el equilibrio de las cargas en cualquier sociedad y se debe considerar a la violencia alimentaria no solamente como una teoría que nos ayuda a entender el comportamiento político del gobierno, sino como un régimen de responsabilidad del Estado aplicable a todos los estados constitucionales. Con esto concluimos. Perfecto. Muchas Muchas gracias. Y tras esta gran presentación de Aura, damos paso al bloque de preguntas con el que finalizaremos esa jornada de mañana, de hoy. Primeramente, a los colegas Pablo y Rui, pregunta de los colegas de Cuba. Ustedes hacen referencia al empleo de alimentos y no fármacos en la lucha contra la pandemia. Pregunto, ¿tiene alguna experiencia con el azote de la COVID, de este enfoque en algún país y con qué resultados? Por favor, colegas Pablo y Rui. Después, para los colegas César, la cuestión vinda de las colegas de Brasil en el ámbito de las recomendaciones enumeradas por el grupo, fueron vistas por el Estado como objetivos a implementación antes de la pandemia y ahora el grupo considera que está más cerca o más lejos de ser implementadas por el Estado. Y por fin hay una pregunta para Aura. ¿Cómo pueden los informes de las organizaciones internacionales, como se mencionó anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contribuir efectivamente a la mejora de los derechos a alimentación adecuada en el país? Todavía no ha recomendado alguna medida que pueda marcar la diferencia en la garantía del derecho a alimentación adecuada. Por favor, creo que colegas Pablo y Rui pueden iniciar. Muchas gracias, Yona. Yendo a la pregunta, justamente nosotros hacemos alusión al uso de las referencias de algunos investigadores que proponían el uso de suplementos alimenticios para casos leves de COVID. Sin embargo, no para contradecir o para evitar el uso de ciertas medidas bien sabidas para el manejo de esta enfermedad, como la adecuada higiene de manos o como las medidas higiénicas comunes. Es decir, esta evidencia es la que ellos proponen, pero nosotros no hemos visto que se aplique en algunos lugares específicamente. Ahora, esto nada más por el sustento fisiológico de que la dieta y los suplementos alimenticios disminuye la inflamación sistémica para casos leves. Existen casos moderados y casos severos donde sí se necesita un suplemento farmacológico mucho más avanzado, a diferencia de únicamente un suplemento vitamínico y alimenticio riguroso. Muchas gracias. Gracias Pablo. Si me permiten, voy a contestar yo la segunda, perdón. En la investigación nos dimos cuenta que aunque el derecho a la alimentación hay, pues dentro de México está legislada, hay política pública, etcétera, llegó el COVID y hubo una regresión el reconocimiento y sobre todo en la garantía de los derechos. Ya la alimentación no se le dio, cerraron de hecho pues todos los accesos a la alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, hubo un decrecimiento en el acceso a trabajo adecuado, etcétera, todos los efectos sociales que no voy a extenderme en eso. La cuestión es que planteamos
es, aunque reconocemos que estas son medidas que había que tomar antes, sin embargo se estaban tomando de manera, se había bifurcado, ¿no? Por un lado las medidas alimentarias y por otro la de prevención y para la garantía del nivel máximo del nivel a la salud, del derecho al nivel máximo de salud. Por lo tanto, lo que se proponía era no pueden cerrar los comedores, tienen que tener en cuenta que necesitamos que la población esté bien nutrida para que pueda afrontar el virus lo mejor posible, lo más fuerte posible. Entonces, sí, ya hubo evoluciones, de hecho en ese periodo se aprobó la ley de etiquetado, sin embargo, en acceso a alimentos adecuados encontramos que había bastantes deficiencias, más que el Coneval manifiesta dentro de sus cifras, que son un crecimiento importante en la pobreza extrema y en los niveles de pobreza y de acceso a los alimentos, a pesar de que el salario mínimo se incrementó. Por lo tanto, era de preocupación las personas que no tenían acceso a alimentos, a ningún tipo de alimento, ni siquiera causado por el COVID. Por eso es la propuesta, es afrontar la prevención del COVID a partir de unir el derecho a la alimentación y sistema de salud y políticas epidemiológicas. Perfecto, Victoria, muchas gracias por su intervención. Ahora pasamos al colega César, por favor. Si quieres que... Gracias. Bueno, frente a la pregunta, digamos, dos precisiones. En primer lugar, que justamente, ahora te pasé muy rápido por las conclusiones, pero justamente lo que logró evidenciar la investigación es que como efecto de la pandemia, la población que ya se encontraba en condición de vulnerabilidad económica y social fue justamente la población que sufrió en mayor medida la profundización de las desigualdades como resultado de las medidas que se adoptaron para atender la situación sanitaria y de emergencia. Y dentro de esos impactos, pues, el acceso y disponibilidad de alimentación adecuada fue uno de ellos. Eso, pues, revela la fragilidad de los sistemas alimentarios en la ciudad, que entre otras cosas ya está diagnosticado y ya está documentado, y de donde derivan justamente pues, la pérdida de vocación de la vocación productiva del suelo rural en la ciudad, la fuerte dependencia alimentaria o los bajos niveles de soberanía alimentaria que tiene la ciudad, entre otras. Para atender los impactos económicos, sociales y en particular alimentarios que produjo la pandemia, tanto en el nivel nacional como en el nivel municipal se adoptaron distintas medidas. Sin embargo, las medidas que se adoptaron en el nivel municipal fueron medidas con un fuerte fundamento asistencialista, ¿cierto? Un fuerte fundamento asistencialista, pues que entre otras cosas daba cuenta de la inexistencia de una estrategia para atender una situación de crisis como esta. Como en algún momento lo discutíamos con alguien, pues seguramente ninguna ciudad en el mundo, ningún país en el mundo estaba preparado para esto. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan hacer las observaciones que se hicieron. Justo en el contexto de la pandemia, en Medellín se discute el plan de desarrollo municipal. Y este equipo de investigadores interviene en el debate entre el Consejo Municipal. Los consejos municipales en Colombia son quienes aprueban los planes de desarrollo municipales. Interviene en el debate del proyecto de plan de desarrollo para hacer algunas observaciones y hacer algunas sugerencias sobre la incorporación de algunos contenidos en el plan de desarrollo, justamente en clave del acceso y disponibilidad de alimentos para población vulnerable en el contexto de la pandemia. Esto lo hicimos con base en un enfoque de derechos, es decir, tuvimos en cuenta un enfoque de derechos, un enfoque territorial, un enfoque poblacional, un enfoque de diversidad, entre otras cosas, un enfoque territorial, partiendo de las categorías de derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Entonces, lo que hicimos fue, en el marco del debate del proyecto del plan de desarrollo, revisar cuál era la propuesta y hacer unas sugerencias, que ya eran, digamos, como los pinos iniciales de este proyecto de investigación.
y proponíamos a la administración municipal la adopción de un enfoque de derecho a la alimentación adecuada y no exclusivamente de seguridad alimentaria en relación con lo que tenía que ver con el acceso y disponibilidad de alimentos, la necesidad de incorporar un enfoque de derecho a la alimentación adecuada en contexto de posconflicto, ¿sí? Porque justamente la investigación pues, está en este caso enfocada en la situación que se vive por la pandemia, pero en últimas las recomendaciones a las que hacemos alusión, que están más desarrolladas pues, en el documento, en el informe final y que quedarán desarrolladas en las publicaciones posteriores con toda seguridad, le apuntan a la satisfacción del derecho a la alimentación en contextos de emergencia, bien por contexto de conflicto, por una situación sanitaria, por una situación derivada del cambio climático, entre otras cosas. También sugeríamos la adopción de un plan de disponibilidad de acceso a alimentación adecuada en situaciones de emergencia para el caso de la pandemia, pero además le decíamos a la administración que era necesario adoptar también una estrategia post-pandemia, ¿sí? Un enfoque de sujetos de especial protección para el particular caso de los inmigrantes, la atención a la gentrificación rural y a la soberanía alimentaria, es decir, la recuperación de la vocación productiva del suelo rural en la ciudad que permitiera aumentar los niveles de soberanía alimentaria o disminuir los niveles de dependencia alimentaria, ¿cierto? La adopción de una estrategia o el fortalecimiento más bien del programa de huertas urbanas en suelo urbano y periurbano y finalmente la necesidad de crear un banco de alimentos de carácter público en el municipio de Medellín que de un lado pues permitiera atender la situación de desperdicio de alimentos y por otro pues la provisión de alimentos en situaciones como estas. El plan de desarrollo Medellín Futuro, que es el plan que se termina adoptando para el periodo 2020-2023, que es el de la actual administración municipal, pues incorpora muy pocos de estos elementos. Muy pocos de estos elementos. Entre otras cosas, pues no adopta un enfoque de derecho a la alimentación o de derechos humanos, pues en relación con el derecho a la alimentación, no adopta una estrategia de atención post-pandemia en la alimentación, no previó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, las medidas de contención o las medidas de atención a la situación de pandemia, lo que derivó en un agravamiento importante de la inseguridad alimentaria. Entonces, digamos que el ejercicio ahora es poder evaluar cómo está ahorita que se supone, digamos, estamos llegando bajo el Plan Nacional de Vacunación, los planes departamentales y municipales de vacunación, que se está reactivando la economía en las ciudades, que hay nuevamente retorno a la presencialidad en los lugares de trabajo, en las instituciones de educación, que hay una nueva, digamos que hay una dinámica nuevamente, un retorno a la dinámica en la vida cotidiana. ¿Cómo esto va a mejorar? O cómo va a mejorar, no, cómo se va a comportar, y con base en ello poder hacer una evaluación teniendo como línea base estos indicadores para la apuesta que hace el plan de desarrollo, que insisto, fue poco receptivo de esas recomendaciones. Ese es más o menos como, de acuerdo a cómo entendí la pregunta, pues lo que puedo decir. Gracias, César, gracias por su contribución. Ahora pasamos a Aura, por favor. ¿Quiere seguir con la respuesta? Sí, muchas gracias. Encontramos en los informes un medio de presión internacional para que el hambre no sea utilizada como herramienta política. Ese es el alcance que hemos encontrado de los informes. Perfecto, gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra cuestión, los colegas. Do contrário, finalizamos esta jornada agradecendo especialmente a la Cooperación Española, a su Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que junto con la FAO apoyaron permanentemente el desarrollo y contribución del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe en este encuentro y en todo el trabajo del observatorio. Les recordamos que si desean ver nuevamente esta actividad, así como materiales de interés en relación al derecho a alimentación adecuada, lo pueden hacer a través del web sitio del observatorio. Y también los recordamos que el día de mañana se realizan las votaciones para elegir 5 miembros de la Secretaría Técnica vía online.
Igualmente, se votará sobre la propuesta de reforma del reglamento de la Secretaría Técnica. Solo pondrá a votar los puntos focales de cada universidad y será uno solo voto por universidad. Hoy, al final de la tarde, se les enviará un enlace para participar en la sesión de mañana. La sesión de mañana será cerrada por las personas designadas por cada universidad. Una vez más, agradezco a todos y todas su participación y compromiso durante toda mañana de hoy. Así como para mañana teníamos también un encuentro, una ronda de intercambio de experiencia entre los países que conformamos en el observatorio. Los esperamos a todos. Hasta mañana y gracias por la atención de todos y todas.